¿Cuántos de nosotros verdaderamente nos gustaría escuchar la voz audible de Dios? ¿Por qué Dios ya no nos habla como antes? ¿Por qué Dios ya no habla a las personas con una voz audible y que las personas podamos escucharlo de manera personal a Él y no dirigirse Él por medio de otras personas? ¿A qué se debe todas estas cosas? Bueno, una de las razones muy grandes del por qué Dios ha dejado de hablarnos con una voz audible, también podemos verlo en el libro de Éxodo. Aquí en esta historia sucede algo con este pueblo y Dios dejó por escrito para que nosotros lo sepamos. Éxodo 19, versículo 16 dice: Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesas nubes sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Y el sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. También en capítulo 20, versículo 18 en adelante dice: Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: Habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos. ¿Qué es lo que pasa? Pasa que Dios habló con el pueblo, descendió de los cielos para poder hablar con su pueblo. Y de manera que las Escrituras nos dicen que tanto los montes, las montañas, no pudieron soportar la presencia poderosa de Dios. Dice las Escrituras que se estremecieron, y aún las personas comenzaron a tener miedo, comenzaron a temblar, porque la voz poderosa de Dios era tan santo que personas pecadores no pudieron contener con ella. Y dice justamente la palabra de Dios, dice que el pueblo rogó a Moisés. Dijeron: Habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos. Apreciados amigos, hermanos, hermanas en Cristo Jesús, Dios verdaderamente es un Dios santo. Si Él hablaría con nosotros con voz audible, nosotros verdaderamente no pudiéramos soportar, no pudiéramos contener la voz poderosa y santa de Dios. Y para que este pueblo al menos tenga este pequeño tiempo de poder soportar la voz poderosa de Dios, aún Moisés tenía que hacer algo con el pueblo. Dice en Éxodo 19, 14, ¿qué es lo que hizo Moisés para que este pueblo al menos un poco de tiempo pueda soportar la voz santa y poderosa de Dios? Dice: Y descendió Moisés del monte al pueblo, y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos. Moisés tenía que santificar al pueblo pecador para que el pueblo soporte la voz poderosa y santa de Dios. Y nosotros, si Dios nos habláramos, verdaderamente moriríamos. Justamente como Moisés santificó, el pueblo pudo aguantar al menos un breve de tiempo, pero aún así ellos estaban atemorizados. Los montes, todo lo que cuanto existe en ese momento, en lo que había, dice que se estremecieron y las personas estaban muy temerosos. Y justamente esta es una de las razones del por qué Dios no habla o no nos habla a nosotros con voz audible, porque nosotros no pudiéramos soportar la voz poderosa y santa de Dios. Y Dios verdaderamente nos sigue hablando a nosotros, pero no con voz audible, sino su voz, su palabra, lo que Él quiere para nosotros, lo ha dejado por escrito en las Santas Escrituras, conocido como la Palabra de Dios. Por lo tanto, mis amigos, hermanos, les motivo a que puedas tú escudriñar la Palabra de Dios y tú mismo veas qué es lo que Dios quiere
de ti, qué es lo que Dios quiere contigo. Dios te bendiga.